La nieve cayó incesantemente en Nochebuena, cubriendo el pueblo de St. Mary en un silencio roto, solo por el sonido amortiguado del crujido de pasos en el camino a la iglesia de St. Alem. La señorita Jane Marple, envuelta en su abrigo de lana más cálido y llevando un pequeño libro de oraciones, caminó con pasos cuidadosos junto a su sobrino Raymond, quien había insistido en acompañarla a pesar de sus garantías de que conocía cada piedra del camino. ¿Estás seguro de que no preferirías quedarte junto al fuego, Jane?, preguntó Raymond, su aliento formando pequeñas nubes en el aire frío. Es terriblemente amargo esta noche. Mi querido muchacho, respondió la señorita Marple con amable firmeza. No me he perdido la misa de medianoche en 40 años, y no tengo intención de empezar ahora. Además, hay algo particularmente encantador en el servicio religioso de Nochebuena. ¿No crees? Las velas, los villancicos, la sensación de paz. Raymond sonrió y le ofreció el brazo mientras se acercaban a la puerta del Lich, donde otros aldeanos convergían, sus rostros sonrosados por el frío y la anticipación. La señorita Marple los observó a todos con la atención silenciosa que era su particular don, aunque no dio ninguna señal externa de estar haciéndolo. La señora Pemberton, la esposa del vicario, estaba de pie en la puerta de la iglesia, saludando a cada llegada con su calidez habitual. Era una mujer guapa, en sus 50 años, con el pelo prematuramente canoso y una tendencia a preocuparse por los asuntos parroquiales, algo que resultaba tanto entrañable como ocasionalmente agotador para quienes la rodeaban. «Señorita Marple, qué gusto verla», dijo la señora Petton, agarrando la mano enguantada de la anciana. «Y Raymond, qué bendición tenerte aquí. Tu tía habla de ti tan a menudo». «La bendición es mía, señora Petton», respondió Raymond con una cortesía sencilla. La iglesia lucía magnífica. El antiguo edificio de piedra resplandecía desde dentro, como una luz de vela que parpadeaba a través de las vidrieras teñidas en patrones enjollados de rubí y zafiro. Al entrar, la señorita Marple hizo una pausa para apreciar la transformación que la temporada había forjado. Acebo y hiedra adornaban cada pilar, sus verdes profundos contrastando con la piedra pálida. El aroma del pino se mezclaba con el incienso, creando un ambiente a la vez festivo y solemne. La nave se llenaba rápidamente. La señorita Marple notó las caras familiares con el mismo cuidado con el que atendía su jardín cuando estaba en plena floración, observando qué flores florecían y cuáles se marchitaban, cuáles crecían en armonía y cuáles competían por la luz. La naturaleza humana había concluido hacía mucho tiempo. Seguía patrones tan predecibles como las estaciones. El coronel Vantry y su esposa Dolly ya habían reclamado su banco habitual cerca del frente. El coronel, retirado del ejército indio, mantenía una rectitud militar, mientras que la señora Vantry le susurraba animadamente a la señora Price Ridley, cuyo desafortunado hábito de ofenderse por la más mínima cosa la convertía en una prueba constante incluso para los miembros más pacientes de la congregación. «He oído que el organista no se encontraba bien», decía la señora Price Ridley con una voz que transmitía más de lo que quizá pretendía. «Solo espero que esté a la altura de las exigencias de esta noche. Los himnos de la semana pasada fueron absolutamente lentos». La atención de la señorita Marple se agudizó ante esto, aunque su expresión permaneció plácida. El señor Paul Perival Grant, organista de la iglesia durante casi 20 años, era en efecto una figura fija de St. Alem, tan parte del lugar como la pila normanda o el atril de latón con forma de águila. Ella lo había notado solo el domingo anterior. Aunque su ejecución había sido técnicamente competente como siempre, había percibido cierta distracción en su manera. Raymond la guió hasta un banco a mitad de la nave, en el lado izquierdo, donde la vista del altar era despejada. Mientras se acomodaban, los ojos de la señorita Marple se dirigieron naturalmente al palco del órgano, que se encontraba a la derecha del presbiterio, ligeramente elevado, de modo que el organista podía ver tanto al coro como a la congregación. El señor Grant ya estaba en su puesto, ordenando sus partituras con una inquietud inusual. Era un hombre delgado de quizá 55 años, con escaso cabello rubio y gafas de montura metálica que se le resbalaban perpetuamente por la nariz. Sus manos, que la señorita Marple siempre había admirado por su gracia y precisión, parecían temblar ligeramente al pasar las páginas. «Alguien parece nervioso», observó Raymond en voz baja, siguiendo la mirada de su tía. «Quizás», murmuró la señorita Marple.
O tal vez esté preocupado. Hay una diferencia, ¿sabes? Más aldeanos entraban en fila, sus voces creando un suave murmullo bajo las notas preliminares del órgano. El joven Michael Thornby, uno de los niños del coro, pasó corriendo camino al vestuario, llevando su sobrepelliz bajo el brazo. Era un niño pálido y nervioso, de unos 12 años, hijo del maestro de escuela del pueblo. La señorita Marple notó que lanzó una rápida, casi furtiva mirada hacia el órgano antes de desaparecer por la puerta lateral. El reverendo Clement Petton salió de la sacristía, resplandeciente en sus vestiduras navideñas blancas y doradas. Era un hombre amable, quizá demasiado confiado para su propio bien, pero sus sermones tenían una dulce sabiduría que la señorita Marple apreciaba. Habló brevemente con el jefe de los coristas, el señor Archer, un próspero comerciante mayorista cuya voz grave era el orgullo del coro. Cuando el reloj de la iglesia comenzó su lento tañido hacia la medianoche, la congregación cayó en un silencio expectante. Las velas del altar parpadeaban por alguna corriente que la señorita Marple no podía identificar del todo. Se encontró observando al señor Grant otra vez. El organista se había enderezado en su asiento y miraba hacia la parte posterior de la iglesia con una expresión claramente inquieta. Siguiendo su línea de visión, la señorita Marple observó a un rezagado que se colaba en el último banco. El hombre mantenía la cabeza gacha, su abrigo oscuro abotonado hasta arriba contra la garganta. Algo en su postura sugería que deseaba pasar desapercibido, lo cual, naturalmente, tuvo el efecto contrario en la atención de la señorita Marple. Su abrigo, notó ella, tenía rastros de algo pálido sobre los hombros. Polvo, tal vez, o ceniza. ¿Lo conoces, querido?, susurró a Raymond. No puedo decir que sí, respondió su sobrino discretamente. Debe ser una visita por las fiestas. El reloj completó sus 12 campanadas, y el reverendo Petton levantó las manos en señal de bienvenida. Mis queridos amigos, comenzó, su voz cálida y llena de auténtico placer. En esta noche bendita nos reunimos para celebrar el nacimiento de nuestro Salvador. Los órganos se hincharon con los primeros compases de «Venid todos los fieles», y el coro desfiló por el pasillo, entonando las palabras familiares con una armonía practicada. La señorita Marple se unió al canto, pero una parte de su mente permaneció distante y observadora. La interpretación del señor Grant era precisa, pero ella detectó cierta distracción en él, como si sus pensamientos estuvieran en otra parte. Sus ojos volvían una y otra vez a la figura del último banco. Miradas breves, nerviosas, que interrumpían su habitual concentración en la música. El servicio continuó con la belleza atemporal del ritual. Se leyeron lecciones, se ofrecieron oraciones, se encendieron velas bendecidas. La congregación cantó con un fervor particular, como siempre lo hacía en la víspera de Navidad, sus voces cargadas de esperanza y nostalgia a partes iguales. La señorita Marple se fijó en el joven Michael Thornby cuando tomó su lugar entre los niños del coro. Su rostro estaba aún más pálido de lo habitual bajo la luz de las velas. Al llegar su turno de cantar una estrofa a solas, su voz tembló ligeramente y sus ojos se dirigieron hacia el señor Grant con algo muy parecido al miedo. «Qué curioso», pensó la señorita Marple. El chico le recordaba a Tommy Bond, años atrás en el pueblo, que una vez había presenciado a su padre escondiendo botellas en el jardín y había llevado la misma expresión de lealtad aterrada durante semanas antes de que la verdad saliera a la luz. Cuando el servicio se acercaba a su fin, el reverendo Petton anunció el himno final. El señor Grant pasó la página de su música y la señorita Marple vio que su mano se detenía por un instante, su rostro reflejando algo entre confusión y reconocimiento. Sus hombros parecieron hundirse ligeramente, como con resignación. El coro se puso de pie, respirando hondo para entonar «Oh, venid todos los fieles». Una vez más, el himno tradicional de clausura. Pero cuando sonaron las primeras notas, el oído entrenado de la señorita Marple detectó algo incorrecto. La melodía era la correcta, pero su mirada, penetrante a pesar de su edad, alcanzó a ver la partitura del señor Grant. No era el villancico esperado. La página mostraba notas completamente diferentes. En la esquina, apenas visible a la luz de las velas, había una marca que parecía una pequeña campana dibujada. El señor Grant siguió tocando, su rostro ahora inexpresivo, sus dedos moviéndose por las teclas con precisión mecánica.
El extraño del último banco se había incorporado ligeramente, como preparado para irse, y el joven Michael Thornby se quedó paralizado entre los demás niños del coro. Tenía la boca abierta, pero no salía ningún sonido. Sus ojos estaban fijos en el organista con horror sin disimulo. Algo estaba a punto de suceder. La señorita Marple lo presentía con la certeza de una larga experiencia, la misma certeza que le había enseñado cuando las rosas necesitaban poda o cuando los problemas de sus vecinos eran más graves de lo que pretendían. Apretó un poco más su libro de oraciones y esperó, observando. La iglesia se llenó de voces alzándose con alegría, de luz de velas, de incienso y de la antigua promesa de la Navidad. Pero debajo de todo eso, como una nota discordante en una armonía perfecta, corría una corriente de miedo que solo la señorita Marple parecía percibir. La música creció hacia su final, y las manos del señor Grant continuaron su movimiento practicado sobre las teclas. Cualquier momento ahora, pensó la señorita Marple. Cualquier momento. El himno alcanzó su verso final, triunfal. Las voces del coro se elevaron hacia el techo abovedado con su confianza habitual. La atención de la señorita Marple permaneció fija en el señor Grant, cuyo juego se había vuelto extrañamente mecánico, como si su mente se hubiera desconectado completamente de sus dedos. Y entonces, de repente, sucedió. Las manos del señor Grant golpearon un conjunto discordante de notas sin relación con la melodía. Su cuerpo se balanceó hacia adelante. Antes de que nadie en la congregación entendiera por completo lo que estaba ocurriendo, se desplomó sobre el teclado, produciendo un sonido que resonó a través de la iglesia como un golpe físico. El canto flaqueó y se apagó. Por un momento suspendido, nadie se movió. Luego, el caos se desató, de esa manera peculiarmente inglesa. Un gran desorden disfrazado de actividad con propósito. «¡Dios mío!», exclamó el coronel Bantry. La señora Price Ridley se puso de pie y dejó escapar un pequeño grito, que trató de convertir en tos. El reverendo Petton corrió hacia el palco del órgano, sus vestiduras ondeando tras él. Varios niños del coro se quedaron paralizados, sus rostros blancos por la sorpresa, mientras otros comenzaban a susurrar con urgencia entre ellos. La señorita Marple permaneció sentada, sus manos entrelazadas tranquilamente sobre su libro de oraciones, pero sin perder detalle. Observó al doctor Addock, que estaba sentado cerca del fondo, abrirse paso entre la multitud con la autoridad que le confería su profesión. Observó también al extraño del último banco levantarse y deslizarse hacia la puerta con una rapidez notable para alguien aparentemente preocupado por una emergencia médica. Y observó, con particular interés, que el joven Michael Thornby había dado la espalda completamente al coro, sus delgados hombros temblando. «Tía Jane, ¿deberíamos irnos?», preguntó Raymond, medio levantándose. «Creo que deberíamos quedarnos donde estamos, querido», respondió la señorita Marple en voz baja. «El doctor Addock se encargará mucho mejor sin la presión de la multitud a su alrededor». El doctor Addock ya había llegado al palco del órgano y estaba inclinado sobre el organista derrumbado. El reverendo Petton estaba de pie a su lado, retorciéndose las manos de angustia. Después de lo que pareció un intervalo interminable, pero que probablemente no fue más de 2 minutos, el doctor Addock se enderezó y se giró para mirar a la congregación. Su expresión lo decía todo antes incluso de pronunciar palabra. «Me temo», dijo, con la voz claramente audible en el silencio atónito, «que el señor Grant está muerto». Un suspiro colectivo recorrió la iglesia. La señora Petton, que había estado de pie cerca del altar, se balanceó ligeramente y agarró el brazo de su marido para apoyarse. «Supongo que habrá sido el corazón», dijo el coronel Bantry, sin dirigirse a nadie en particular. «Pobre diablo, la tensión de la Navidad, tal vez». Pero el doctor Addock negaba con la cabeza, su rostro adusto. «No lo creo, coronel. Los síntomas sugieren veneno». Si el primer anuncio había causado conmoción, este segundo produjo algo mucho más cercano al pánico. Varias mujeres comenzaron a hablar de inmediato. El señor Archer, el más rudo, exigió saber qué quería decir el doctor Addock con tal afirmación. El reverendo Petton parecía a punto de desmayarse. «Por favor, mantengan la calma», dijo el doctor Addock con la firmeza de un hombre acostumbrado a que lo obedezcan. «He enviado aviso por teléfono al inspector Slack. Hasta que llegue,
Debemos pedir que nadie abandone la iglesia. Me temo que esto es ahora un asunto de policía. Miss Marple se levantó sola, usando a Raymond, que se apoyó en su brazo, aunque ella lo necesitaba menos de lo que aparentaba. Moviéndose con pausada deliberación, se dirigió hacia el palco del órgano. Varias personas, demasiado absortas en su propia conmoción y especulación, fracasaron en notar su silencioso progreso. Aquellos que lo hicieron supusieron que simplemente era una anciana que necesitaba que el médico la tranquilizara. Llegó a la plataforma elevada donde el señor Grant yacía desplomado sobre el teclado, su rostro girado hacia el otro lado de la congregación. De Haddock alzó la vista cuando ella se acercó y su expresión se suavizó. Él y la señorita Marple se conocían desde hacía muchos años y él había aprendido a respetar sus observaciones, por improbables que parecieran para quienes no la conocían, esos talentos particulares. Señorita Marple, dijo en voz baja, le pediría que se quedara atrás, pero sospecho que ya ha visto lo que yo he visto. ¿Te refieres al polvo en las teclas? Respondió la señorita Marple con la misma voz baja. Sí, lo noté. Bajo las manos del señor Grant, apenas visible a la luz de las velas, había una ligera capa de polvo blanco, una cualidad cristalina que le recordaba a la señorita Marple a la vieja señora Simpkins, que había usado arsénico para su tez hasta que la señorita Marple le sugirió amablemente que esos remedios resultaban ser más peligrosos que las dolencias que supuestamente curaban. Efectivamente, dijo de Haddock, aunque tendré que confirmarlo, por supuesto. Los síntomas son ciertamente consistentes. El colapso repentino, la palidez, la forma en que sus manos se aferraron. Hizo una pausa y luego añadió, aún más bajo. Alguien quería que muriera, señorita Marple, y este polvo fue colocado aquí esta noche. Ella asintió lentamente. Sus ojos recorrieron la escena con atención minuciosa. El órgano era un buen instrumento antiguo, bien conservado, con paradas de madera pulida y teclas de marfil amarillento. Las manos del señor Grant descansaban sobre esas teclas ahora, en una burla de la actuación, y el atril frente a él sostenía aquella curiosa página que ella había visto antes. Punto, dijo. ¿Te importaría mucho si miro su partitura? No tocaré nada. El doctor dudó. Luego asintió rápidamente, antes de que llegara Slack y empezara con sus bravuconadas sobre interferencias. La señorita Marple se inclinó hacia adelante, los ojos agudos entrecerrados tras sus gafas. La página en el atril no era el himno de clausura que la congregación había estado cantando, sino la notación de un villancico completamente diferente, uno que ella reconoció como una pieza menos conocida del siglo XVI. Pero lo que atrajo su atención fue el pequeño símbolo escrito a lápiz en la esquina superior derecha, el contorno de una campana dibujada con rapidez. Esto, murmuró la señorita Marple. Alguien cambió su música y él entendió lo que significaba. ¿Qué estás diciendo?, preguntó de Haddock, aunque su tono sugería que comenzaba a comprender. Lo que digo es que el señor Grant sabía que iba a morir, respondió la señorita Marple. Lo observé cuando pasó a esta página. Reconoció algo y aún así tocó, porque no tenía otra opción o porque sentía que no la tenía. Es lo mismo. Hizo una pausa, su mente trabajando con rapidez. Me recuerda al pobre señor Edmonds, que trabajaba en la oficina de correos. Descubrió que alguien estaba robando de los giros postales. En lugar de denunciarlo inmediatamente, intentó reunir más pruebas. Cuando estuvo listo para hablar, ya era demasiado tarde. El ladrón sabía que lo sabía. ¿Ves? El doctor Haddock la estudió detenidamente. ¿Crees que Grant descubrió algo y alguien lo mató por eso? Creo que sí. Probablemente, dijo la señorita Marple, aunque sospecho que la verdad puede ser bastante más complicada de lo que parece. El sonido de pasos pesados anunció la llegada del inspector Slack, un hombre grande y de rostro enrojecido que nunca se había reconciliado con la participación ocasional de la señorita Marple en asuntos delictivos. Llegó jadeando al órgano y sus ojos se endurecieron de inmediato al verla allí. Ahora entonces, señorita Marple, dijo, con un tono que sugería irritación controlada, le agradeceré que no perturbe nada. Esto es asunto de la policía. No he causado ninguna molestia, inspector, respondió la señorita Marple con suavidad. Solo me preocupaba el pobre señor Grant. Qué terrible shock para todos. El inspector gruñó y se volvió hacia el doctor Haddock, quien proporcionó un resumen conciso de sus hallazgos.
Mientras hablaban, la señorita Marple dejó que su mirada vagara hacia la congregación. La mayoría permanecía en sus bancos, hablando en tonos apagados y ansiosos. El reverendo Pemberton estaba junto a su esposa, que lloraba en silencio. El coronel Vantry había tomado el mando de manera militar, asegurándose de que nadie intentara marcharse. Pero ciertos rostros captaron la atención de la señorita Marple. El joven Michael Thornby, sentado solo, su rostro oculto entre las manos. El señor Harold Kent, tesorero de la iglesia, cerca de la puerta del vestíbulo, con una extraña expresión en blanco. Al fondo, intentando parecer invisible, el hombre que había cortejado a una joven inadecuada del pueblo y que, según recordaba la señorita Marple, había sido despedido del banco por razones nunca del todo claras. Raymond apareció a su lado. Tía Jane, el inspector Slack dice que todos debemos dar nuestros nombres y direcciones antes de irnos. Quiere hablar con alguien que estaba sentado cerca del órgano. Por supuesto, dijo la señorita Marple, aunque sospecho que descubrirá que todos estaban demasiado absortos en el servicio para notar algo útil. La gente rara vez nota nada, a menos que esté buscando algo específico. ¿Y tú estabas buscando algo específico?, preguntó Raymond, con una ligera sonrisa. Miss Marple lo consideró seriamente. Creo que tal vez sí, querido, aunque no me di cuenta en ese momento. El señor Grant estaba asustado, ¿ves? He visto esa mirada antes, en personas que saben algo peligroso y no saben qué hacer con ese conocimiento. Echó una última mirada al órgano, a la figura del señor Grant, al polvo blanco en las teclas, a la página misteriosa marcada con la campanilla. Sí, murmuró. Él lo sabía. Y alguien se aseguró de que jamás lo contara. Unos. La señora Petton la recibió con evidente alivio. Parecía como si ella hubiera dormido incluso menos que la señorita Marple. Qué amable de su parte tomar una taza, dijo la señora Petton, sirviéndote con las manos que temblaron ligeramente. He estado bastante fuera de mí. Pensar que tal cosa podría ocurrir durante la misa de medianoche, de todos los servicios. El reverendo está devastado. Sigue diciendo que debería haber notado algo extraño, aunque yo no puedo imaginar qué podría haber notado. Debe ser una carga terrible. Para los dos, dijo la señorita Marple con empatía. El señor Grant había estado en la parroquia durante muchos años, ¿no? Casi 20. La señora Petton lo confirmó. Era una figura tan importante de St. Elms. Fiable, puntual, ni una sola palabra de queja. Aunque últimamente, dijo, dejando la frase en suspenso, con expresión preocupada. Sí, insistió la señorita Marple, con suavidad. La señora Petton miró hacia la puerta como si comprobara que estaban completamente solas. No debería hablar mal de los muertos, pero el señor Grant se había estado comportando de forma bastante extraña en las últimas semanas, desde noviembre, yo diría, quizá a principios de diciembre, a lo más tardar. ¿En qué sentido extraño?, preguntó la señorita Marple, aunque mantuvo su tono informal, como si simplemente estuviera conversando durante el té. Se puso bastante reservado, dijo la señora Petton, entusiasmándose ahora que tenía a alguien con quien confiarlo. Se encerraba en la sacristía durante horas seguidas, alegando que estaba catalogando la colección de música, aunque no puedo imaginar por qué eso requeriría tanta privacidad. Y empezó a rechazar invitaciones a cenar, incluso del reverendo y de mí misma, lo cual era lo más inusual en él. Siempre había disfrutado nuestros jueves por la noche. La señorita Marple asimiló esta información con interés. ¿Un hombre que de repente se volvía reservado tenía algo que esconder? ¿O había descubierto algo que otros deseaban que permaneciera oculto? Ambas posibilidades sugerían que la muerte del señor Grant se había estado gestando durante un tiempo. Parecía asustado. Preguntó la señorita Marple. La señora Petton lo consideró con cuidado. No asustado, precisamente, sino más bien agobiado, como si cargara con algún peso que le preocupaba mucho. Le pregunté una vez si algo iba mal. Él me miró de una forma muy extraña. Dijo, señora Petton, algunos pecados son demasiado antiguos para confesarlos, y demasiado nuevos para ignorarlos. No tenía ni idea de lo que quiso decir. La frase impactó a la señorita Marple como significativa. Pecados demasiado antiguos para confesar, sugería algo del pasado, alguna transgresión enterrada que ahora salía a la superficie.
demasiado nuevos para ignorarlos, implicaba un descubrimiento reciente, una nueva comprensión de antiguos errores. Supongo que no se lo confió a nadie, sugirió la señorita Marple. Quizá a un amigo, o a un familiar. El señor Grant no tenía ninguno, respondió la señora Petton. Su esposa murió hace años y no tuvieron hijos. En cuanto a amigos, era bastante reservado, aunque recientemente aceptó a un nuevo estudiante, el joven Michael Thornby, el hijo del maestro de escuela. El chico tiene cierto talento musical, y el señor Grant accedió a darle clases a cambio de ayuda con diversas tareas de la iglesia. El interés de la señorita Marple se agudizó considerablemente. Recordó la palidez, el rostro asustado de Michael Thornby durante el servicio, la forma en que sus ojos se habían fijado en el organista con algo muy parecido al terror. «Qué considerado por parte del señor Grant», dijo con cautela. «¿De qué tipo de tareas se encargaba el niño?» «Oh, pasar las páginas durante los servicios, mantener la música organizada, ese tipo de cosas», dijo la señora Petton. Aunque debo decir que Michael parecía bastante nervioso por todo eso. No era el tipo de chico que uno esperaría que ayudara con la música de la iglesia. Es un niño bastante fuerte, y su padre es muy estricto con él. El detalle se alojó en la mente de la señorita Marple junto a los demás. Un niño nervioso, un padre estricto y un organista que recientemente había descubierto algo preocupante. Las piezas comenzaban a formar un patrón, aunque todavía no podía ver el panorama completo. «Me di cuenta durante el servicio», dijo la señorita Marple, eligiendo sus palabras con cuidado, de que el señor Grant parecía bastante agitado. No dejaba de mirar hacia el fondo de la iglesia. La señora Petton asintió con vehemencia. «Sí, yo también lo vi. Muy a diferencia de él. El señor Gromur Grant era siempre tan concentrado durante los servicios, bastante perdido en la música. Pero anoche parecía distraído, casi como si esperara que algo sucediera. O que alguien fuera a llegar», pensó la señorita Marple. Ese extraño con el abrigo oscuro, polvo o ceniza sobre los hombros, que se había escabullido en el momento en que el señor Grant se desplomó. Un hombre que había llegado al pueblo específicamente para asistir a la misa de medianoche, según lo que ella había escuchado por casualidad. Un hombre que podría haber tenido negocios con el organista que no podían esperar hasta la mañana. Había un caballero en el último banco, se aventuró la señorita Marple. Llegó bastante tarde y se fue de repente. ¿Sabe quién era? El rostro de la señora Petton se ensombreció. Lo vi también, aunque solo brevemente. Supuse que era un visitante, alguien que se alojaba con una de las familias para Navidad. Pero cuando lo mencioné al reverendo, él dijo que nunca antes había visto a ese hombre. Lo más peculiar. La señorita Marple archivó esta información. Un desconocido que apareció y desapareció precisamente en el momento del asesinato no era una simple coincidencia. Inspector Slack, sin duda, estaría buscando esa línea de investigación, suponiendo que alguien hubiera pensado en mencionarle al hombre. «Me pregunto», dijo pensativa la señorita Marple, «si el señor Grant podría haber dejado algunos papeles en la sacristía, notas sobre la música, quizá correspondencia. Sería de gran ayuda para quien tome sus deberes tenerlo todo bien organizado». Fue una estratagema transparente, pero la señora Petton estaba demasiado angustiada para darse cuenta. «Oh, estoy segura de que al reverendo no le importaría si revisa sus pertenencias. El inspector Slack ya ha pasado por la sacristía una vez, pero parecía principalmente interesado en el propio palco del órgano. El señor Grant mantenía su vida privada en un pequeño armario cerca de las túnicas del coro. Quizá haya algo que pueda explicar, bueno, algo». 20 minutos después, la señorita Marple estaba de pie en la sacristía, una pequeña habitación fría que olía a cera de vela y libros viejos. La señora Petton le había proporcionado una llave y luego se retractó, diciendo que no podía soportar estar en la iglesia, no después de lo sucedido. El armario, tal como la señora Petton había mencionado, era pequeño. Contenía poco más que un abrigo de repuesto, un par de botas de agua y una cartera de cuero que presumiblemente contenía las partituras y objetos personales del señor Grant. Miss Marple abrió el bolso con dedos cuidadosos. Dentro encontró los artículos esperados, varias carpetas de música, un diapasón, una libreta pequeña con horarios de práctica. Pero, metido en un bolsillo interior, había algo más interesante,
una llave cuidadosamente envuelta en un trozo de tela suave. La señorita Marple la sacó y la examinó detenidamente. La llave era antigua, de hierro pesado, con una elaborada cabeza y un largo mango. El tipo de llave que uno podría encontrar en un castillo medieval o edificio antiguo. El metal estaba frío al tacto y olía ligeramente a piedra y polvo, como si no se hubiera utilizado en algún tiempo. Y, lo más importante, no encajaba en ninguna cerradura que la señorita Marple pudiera identificar de inmediato. Era demasiado grande para la puerta de la sacristía, demasiado ornamentada para el desván del órgano. Pero el señor Grant la había guardado consigo, envuelta y escondida, como si fuera valiosa o peligrosa. Pensó en el símbolo de la música, aquella pequeña campana dibujada a lápiz. Pensó en la propia iglesia, la antigua St. Alves con su torre normanda y sus rincones olvidados. Había recordado una cámara de campanas en la parte superior de la torre, a la que se accedía por una estrecha escalera que nadie había subido en años. La señorita Marple envolvió la llave cuidadosamente con su pañuelo y la colocó en su bolso. Luego cerró el armario, devolvió la llave a la señora Petton con sus gracias y emprendió el lento camino de regreso a casa a través de la nieve. La clave para comprender el asesinato del señor Grant, sospechaba, podría ser una clave en el sentido más literal. Y en algún lugar de St. Alves, esa llave abriría un secreto que alguien había estado dispuesto a matar para proteger. La tarde siguiente, la señorita Marple volvió a encontrarse en la vicaría, aunque esta vez la visita se había concertado a petición específica de la señora Petton. La esposa del vicario había llamado poco después del almuerzo, su voz tensa con esa peculiar presión que surge del deseo desesperado de desahogarse mientras uno siente que no debería. «Espero que no le importe que vuelva a llamar», había dicho la señora Petton. «Pero después de que se fue ayer, recordé algo más sobre el pobre señor Grant, y simplemente debo contárselo a alguien sensato. El reverendo está tan distraído con los arreglos del funeral, y el inspector Slack tiene una manera tan desdeñosa de hablar de él». La señorita Marple le aseguró que estaría encantada de volver, y ahora se sentaba en la misma silla de antes, aceptando una taza de té y una rebanada de pastel de semillas que sospechaba que la señora Petton había horneado principalmente para mantener sus manos ocupadas. «Se trata del estudiante que mencioné», comenzó la señora Petton sin preámbulos. «El joven Michael Thornby. He estado pensando en ello toda la noche, y hay algo claramente extraño en él». «¿En qué sentido?», preguntó la señorita Marple con tono alentador. La señora Petton dejó su taza con un pequeño estrépito. «Bueno, verá, el señor Grant nunca aceptó estudiantes. No en todos los años que lo conozco. Siempre decía que no tenía paciencia para enseñar, que su talento residía en la interpretación más que en la instrucción. Sin embargo, de repente, hace unas 6 semanas, anunció que daría clases a Michael Thornby». «Eso sí que parece fuera de lugar», observó la señorita Marple. «¿Explicó qué lo hizo cambiar de opinión?». «Precisamente eso. No dio ninguna explicación. Simplemente apareció un jueves por la noche e informó al reverendo que el joven Michael le estaría ayudando con la música. Cuando mi esposo expresó su sorpresa, el señor Grant se puso bastante irritable, lo cual era muy inusual en él. Dijo algo sobre que era su deber transmitir lo que él sabía. Pero ¿por qué sentir ese deber de repente? Después de 20 años, no puedo decirlo». La señorita Marple lo consideró con cuidado. En su experiencia, cuando la gente actuaba de forma extraña, había generalmente una razón de peso. O bien habían sido obligados por circunstancias, o habían descubierto algo que exigía cambiar su comportamiento. La pregunta era, ¿cuál de las dos aplicaba al señor Grant? «Usted dijo que Michael iba a ayudar con la música», dijo la señorita Marple. «¿Qué implicaba exactamente?». «Oh, pasar las páginas durante los servicios, organizar las partituras, ese tipo de cosas», respondió la señora Petton. «Aunque, ahora que lo pienso, el señor Grant fue muy específico sobre el paso de páginas. Le dijo a Michael que practicara hacerlo silenciosamente para que nadie en la congregación se diera cuenta cuando las páginas fueran cambiadas. Dijo que era esencial que el niño aprendiera a pasar desapercibido». La palabra quedó suspendida entre ellas, desapercibido. La mente de la señorita Marple se aferró a ello con interés. ¿Por qué le importaría a un organista que el paso de página no llamara la atención? La respuesta parecía obvia.
porque el señor Grant quería que las páginas se cambiaran sin que nadie notara, lo que sugería que, en algún momento, su intención era tocar música diferente a la que la congregación esperaba. Algo así como cambiar el himno final por algo completamente distinto, pensó la señorita Marple, algo con una pequeña campana dibujada a lápiz en la esquina. Señora Petton, dijo con cautela, usted mencionó que... Miss Marple sintió una punzada de atención renovada. El señor Grant se había estado encerrando en la sacristía durante horas seguidas. ¿Lo sabe? ¿Sabe qué estaba haciendo allí dentro?, preguntó. La esposa del vicario parecía incómoda. No le gustaba decir nada que pudiera sonar a chisme. Por supuesto que no, la tranquilizó la señorita Marple. Pero, en circunstancias como estas, creo que debemos ser sinceros. Un hombre ha sido asesinado, después de todo. La señora Peeton asintió, pareciendo infundir valor a este razonamiento. Bueno, el reverendo sí entró una noche, después de que el señor Grant se marchara. Dijo que la sacristía estaba en bastante mal estado, documentos por todas partes, música esparcida por doquier y el armario donde guardamos los antiguos registros parroquiales abierto. El señor Grant afirmó que estaba investigando la historia de la colección de música sacra, pero el reverendo dijo que los registros que había estado analizando no tenían nada que ver con la música. Eran libros de contabilidad de años pasados. Libros de contabilidad. Miss Marple sintió una pequeña emoción de comprensión, como el momento en que un nudo particularmente obstinado finalmente se suelta bajo de dos pacientes. El señor Grant había estado investigando las finanzas de la iglesia, y poco después había sido asesinado. La conexión parecía difícil de ignorar. ¿Hasta qué punto? ¿A dónde van estos libros de contabilidad?, preguntó la señorita Marple. Oh, bastante lejos. Algunos eran del predecesor del reverendo, el viejo canónigo Whitaker. Se jubiló hace 8 años y murió poco después. ¿Un hombre encantador? Sí, pero tal vez no el más organizado cuando se trataba de registrar. 8 años. Tiempo suficiente para que los pecados se enterraran, pero lo bastante reciente como para que existieran pruebas. Miss Marple pensó en el críptico comentario del señor Grant a la señora Peeton. Pecados demasiado antiguos para confesar y demasiado recientes para ignorar. Supongo que el señor Kent fue tesorero de la iglesia durante la época del canónigo Whitaker, preguntó Miss Marple, aunque tenía una fuerte sospecha de que ya sabía la respuesta. La expresión de la señora Peeton lo confirmó. Sí, lo era. De hecho, ha ocupado el puesto durante casi 15 años. La mayoría dice que siempre ha sido muy dedicado a sus deberes, o al menos así lo parecía. Aunque debo admitir que puede ser bastante susceptible si alguien cuestiona sus métodos contables. El reverendo una vez sugirió que podríamos beneficiarnos de una auditoría formal, y eso enfadó muchísimo al señor Kent. Personas que se molestaban por la sugerencia de auditorías, Miss Marple había encontrado varias veces, y siempre tenían excelentes razones para ello. Ella recordó la expresión extrañamente inexpresiva del señor Kent mientras permanecía cerca de la puerta de la sacristía después de la muerte del señor Grant, calculando, no afligido. Un hombre repasando cifras en su cabeza, preguntándose cuánto había descubierto el organista. ¿Ha hablado el inspector Slack con el señor Kent?, preguntó Miss Marple. Creo que sí, aunque solo brevemente. El señor Kent dijo que había estado sentado cerca del frente de la iglesia durante todo el servicio y que no había notado nada inusual hasta que el señor Grant se desplomó, lo cual es perfectamente cierto, hasta cierto punto. Pero, por supuesto, el veneno debió haber sido colocado sobre las teclas del órgano antes de que el servicio comenzara. Antes del servicio, pero después de que el señor Grant llegara a las 10 para ensayar, una ventana de 2 horas durante la cual la iglesia habría estado tranquila, pero no del todo vacía. El verger habría estado preparando velas y manteles de altar, los madrugadores podrían haber estado decorando o arreglando flores, y alguien con un motivo legítimo para estar en la iglesia podría haberse acercado sigilosamente al órgano sin ser notado y espolvoreado esas teclas con polvo letal. Señora Pemberton, dijo Miss Marple, ha sido usted de gran ayuda. Solo hay otra cosa que me pregunto si podría decirme. Este acuerdo estudiantil con el joven Michael Thornby. ¿El señor Grant alguna vez enviaba al niño a hacer recados? ¿A hacer cosas quizá? ¿O entregar mensajes? La señora Peeton pareció sorprendida por la pregunta. Ahora que lo menciona,
Sí. Vi a Michael salir de la iglesia una tarde en la que yo sabía que el señor Grant estaba visitando a su hermana en Bath. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, se puso bastante nervioso. Dijo que el señor Grant le había pedido que recogiera algo de música del vestry, pero parecía positivamente aterrorizado. El pobre niño, como si hubiera sido pillado haciendo algo malo. Un niño enviado solo al vestíbulo, pensó Miss Marple. Quizá para recuperar algo. O quizá para colocar algo donde estaría a salvo de ser descubierto. Un niño demasiado asustado para cuestionar lo que se le pedía, especialmente si la solicitud provenía de un adulto en autoridad. Volvió a pensar en Tommy Bond, quien había ocultado un secreto vergonzoso de su padre hasta que el peso casi lo aplastó. Los niños podían ser cómplices de pecados adultos a través de nada más que miedo y lealtad. Y si Michael Thornby había estado ayudando al señor Grant a investigar algo peligroso, si había visto u oído cosas que lo asustaban, entonces podría saber más sobre el asesinato de lo que nadie sospechaba, incluyendo muy posiblemente la identidad de ese misterioso desconocido envuelto en la oscuridad del sobretodo. Gracias, señora Peeton, dijo Miss Marple poniéndose de pie con cuidado. Me ha dado usted mucho en qué pensar. Y, si me permite ofrecer un pequeño consejo, el joven Michael Thornby podría beneficiarse de una o dos palabras amables. Me pareció un niño que llevaba una carga demasiado pesada para sus años. La señora Peeton asintió con seriedad. Hablaré con su madre, aunque la señora Thornby puede ser algo difícil. Ella se preocupa terriblemente por Michael y tiende a ser bastante sobreprotectora. O quizá, pensó Miss Marple mientras regresaba a casa durante la tarde gris, la señora Thornby tenía motivos para preocuparse. Si su hijo había sido atraído hacia algo peligroso sin querer, si había sido testigo de cosas que le daban miedo, entonces sus instintos maternales bien podrían ser exactos. La llave en el bolso de Miss Marple parecía volverse más pesada con cada paso. Decidió que mañana encontraría una forma de hablar con Michael Thornby ella misma. Los niños a menudo decían la verdad cuando se los abordaba correctamente, cuando se les hacía sentir lo suficientemente seguros como para desahogarse. Y, en algún lugar del silencioso temor de Michael, Miss Marple sospechaba que estaba la respuesta al por qué Pearlie Grant había muerto con las manos sobre las teclas del órgano y con el símbolo de una campana marcando su última página de música. Miss Marple sabía que la mejor manera de hablar con un niño no era perseguirlo directamente, sino situarse donde el niño pudiera aparecer de forma natural y dejar que las circunstancias hicieran el resto. En consecuencia, en la mañana del 27 de diciembre, se posicionó en el banco cerca de la plaza del pueblo, armada con una bolsa de migas de pan. Aparentemente estaban destinadas a las aves, pero en realidad servían como un excelente apoyo para una observación paciente. La casa Thornby se encontraba justo más allá del verde, una modesta vivienda que reflejaba los medios respetables pero limitados de un maestro de escuela del pueblo. Miss Marple se aseguró de llegar poco después de las 9, confiando en su larga observación de que los chicos de la edad de Michael, inquietos tras el silencio impuesto de la Navidad, solían escapar al exterior siempre que fuera posible. Su estrategia fue recompensada después de solo 20 minutos de alimentar a los gorriones y fingir admirar el seto cubierto de escarcha. La puerta de la casa Thornby se abrió y Michael apareció, envuelto en una bufanda y portando lo que parecía ser una mochila con libros. Su madre apareció brevemente en el umbral detrás de él, llamándole algo que Miss Marple no oyó del todo. El niño asintió sin volverse. Caminó con la cabeza gacha, los delgados hombros encorvados contra algo más que el frío. Miss Marple esparció algunas migas más y esperó. Cuando Michael pasó junto al banco, ella levantó la vista con expresión de grata sorpresa. ¿Por qué, Michael Thornby? Buenos días. El niño se sobresaltó violentamente, casi dejando caer su mochila. Su rostro, ya pálido, se volvió aún más blanco. Señorita Marple, logró decir, buenos días. ¿De vuelta a tus vacaciones leyendo en la biblioteca de préstamo?, preguntó Miss Marple, señalando la bolsa con migas. ¿Qué considerados son? La mayoría de los chicos de tu edad esperaría hasta que comenzara el semestre. Michael apretó el bolso con más fuerza. Sí, señorita. Es decir, pensé que debía hacerlo. ¿Te importaría muchísimo sentarte conmigo por un momento?, dijo la señorita Marple, palmeando el banco a su lado.
Mis rodillas están bastante rígidas con este frío y necesito descansar antes de volver a casa caminando. Pero no me gusta sentarme sola. La gente piensa que una está solitaria, ¿ves? Cuando en realidad una está simplemente cansada. El chico difícilmente podía rechazar tal solicitud sin parecer grosero. Miss Marple había creado una excusa perfecta para conversar con él sin que pareciera interrogatorio. Michael vaciló. Luego se posó en el borde del banco, manteniendo la mayor distancia posible entre ambos. Lo sentí muchísimo por lo del señor Grant, dijo Miss Marple después de un momento, esparciendo más migas. Entiendo que habías estado tomando lecciones con él. Debe ser un SOP particular para ti. Michael apretó con fuerza su mochila. Sí, señorita, supongo. Era un buen profesor. Miss Marple continuó suavemente, muy paciente con un alumno nervioso. Algunos profesores pueden ser bastante de mal genio, pero el señor Grant siempre me pareció amable. Algo en la postura rígida del niño pareció relajarse apenas. Era amable, dijo Michael, su voz apenas un susurro. Nunca gritaba, incluso cuando yo cometía errores. Decía que todos cometemos errores, y que lo importante es aprender de ellos. Muy sabio, convino Miss Marple, y durante el servicio noté con qué cuidado le pasabas las páginas. La señora Peeton mencionó que te había estado enseñando a hacerlo en silencio para no distraer a la congregación. Michael contuvo el aliento. Miss Marple, observándolo de reojo mientras fingía concentrarse en los gorriones, vio los nudillos del niño ponerse blancos alrededor de la mochila. Dijo que era importante, susurró Michael. Dijo que yo debía aprender a hacerlo para que nadie se diera cuenta, porque algún día podría ser necesario cambiar algo sin que nadie lo viera. Ya veo, dijo Miss Marple con cautela. Cambiaste algo esa noche durante la misa de medianoche. La cabeza del niño se levantó bruscamente. Sus ojos se abrieron de par en par por el terror. Por un momento, Miss Marple pensó que podría huir. Pero entonces su rostro se derrumbó y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Yo no quise hacer daño, dijo con la voz entrecortada. No lo sabía. Él nunca me dijo. Solo dijo que debía poner la nueva página en el atril antes del himno final, y que debía hacerlo mientras todos cantaban para que no me vieran. Dijo que era muy importante que yo no fallara. Pero yo no sabía que pasaría eso. Miss Marple sacó un pañuelo de su bolso y lo apretó suavemente contra la mano temblorosa del niño. Respira hondo, cariño. Nadie piensa que tuvieras mala intención, pero necesito que me digas exactamente qué sucedió. Empieza desde el principio. Michael se secó los ojos y respiró entrecortadamente. Fue hace unas 3 semanas. El señor Grant me pidió que me reuniera con él en la iglesia después del ensayo del coro. Esa noche parecía diferente. Preocupado. Dijo que necesitaba mi ayuda con algo importante, pero que no debía decirle a nadie, ni siquiera a mi madre. Dijo que los adultos no lo entenderían, pero que yo podía ayudarle a hacer lo correcto. Un método clásico de manipulación, pensó Miss Marple con severidad. Apelar al deseo del niño de ser confiado con responsabilidades de adulto, mientras se le aislaba de los mismos adultos que podrían protegerlo. ¿Qué te pidió que hicieras?, preguntó ella con suavidad. Me dio una página de música, dijo Michael. Tenía una campana dibujada a lápiz. Dijo que debía guardarla a buen recaudo. Y en Nochebuena, en la misa de medianoche, debía colocarla en el atril del órgano cuando él me diera la señal. Dijo que fingiría que se le caía el lápiz. Y cuando todos apartaron la mirada, yo debía cambiar de página. ¿Y se le cayó el lápiz? Michael asintió con gesto triste. Justo antes del último himno, me miró fijamente y luego golpeó su lápiz contra el suelo. El coronel Vantry se agachó para recogerlo y todas las miradas lo siguieron. Fue entonces cuando lo hice. Tomé la página de mi bolsillo de sobra y la puse en el atril. Me quedé de pie y me llevé el himno que se suponía debía estar allí. Eso fue muy. ¡Qué valiente eres!, dijo la señorita Marple. Le dolía el corazón por la carga que el niño había llevado. ¿Explicó el señor Grant por qué necesitaba que hicieras esto? No, señorita. Él solo dijo que era importante, que alguien necesitaba ver la campana, y esta era la única forma de demostrárselo. La voz de Michael bajó hasta convertirse apenas en un susurro. Pero entonces él empezó a tocar, y pude ver su mano.
Temblaba y parecía tan asustado. Quería contárselo a alguien, pero lo prometí. Y entonces él cayó hacia adelante y supe que algo terrible había pasado. Y fue mi culpa. No fue tu culpa, dijo la señorita Marple con firmeza. Debes creer eso, Michael. Sea lo que sea que le pasó al señor Grant, tú no eres responsable. Simplemente eras un niño haciendo lo que un adulto de confianza te pidió. Sí, pero si no hubiera cambiado de página, entonces el señor Grant habría muerto igualmente. La señorita Marple interrumpió. El veneno ya estaba en las teclas del órgano. ¿Ves? No tenía nada que ver con la música. La página tenía como objetivo enviar un mensaje a alguien, no hacerle daño al señor Grant. Michael la miró con esperanza y confusión rugiendo en su rostro bañado en lágrimas. Un mensaje. Creo que sí, dijo la señorita Marple. El señor Grant descubrió algo preocupante, algo que necesitaba que otros supieran. Pero no podía simplemente anunciarlo, tal vez porque temía que nadie le creería, o porque la persona involucrada podría detenerlo. Así que dispuso una señal, una forma de mostrar lo que sabía aunque no pudiera decirlo en voz alta. El niño lo asimiló lentamente. La campana, dijo. Siguió hablando sobre campanas. Dijo. La verdad resuena como una campana y al final todos la oyen. Miss Marple presentó esta observación con interés. Michael, necesito que pienses con mucha atención. En Nochebuena, antes de que comenzara la misa, ¿viste a alguien acercarse al órgano? ¿Al desván? ¿A alguien que no debería haber estado allí? El rostro de Michael, que había comenzado a perder parte de su expresión inquietante, palideció de nuevo. Sí vi a alguien, susurró. Un hombre. No lo reconocí. Llevaba un abrigo oscuro y había algo pálido en los hombros, como polvo o pólvora. ¿Cuándo fue esto? Alrededor de las 11. Había ido a la sacristía para ponerme la ropa de abrigo antes de tiempo porque mamá siempre dice que me entretengo. Y vi a este hombre en las escaleras que conducían al coro. Estaba bajando y parecía enfadado. Cuando me vio, se detuvo y me miró fijamente durante un largo rato. Luego dijo, «¿No viste nada, muchacho? ¿Te acuerdas de eso?» Y salió por la puerta lateral. ¿El señor Grant vio a este hombre? Michael asintió. Se lo dije justo antes de que el servicio comenzara. Pensé que él debería saber que alguien había estado cerca del órgano. Se quedó muy quieto y luego dijo, «Entonces, ya está hecho». No entendí lo que quería decir. Luego me dijo que debía estar seguro de cambiar la página exactamente como él me enseñó, sin importar lo que sucediera. Dijo que era más importante que nunca. Grant lo sabía, pensó la señorita Marple. Sabía que el veneno estaba en las llaves. Sabía que iba a morir, y aún así tocó porque el mensaje era más importante que su vida. Era desgarrador y revelador a la vez. Un hombre no se sacrifica por un asunto trivial. Michael, dijo con cautela, ¿le contaste algo de esto al inspector Slack? El chico negó con la cabeza vehementemente. Estaba asustado. Y mi padre dijo que no debía involucrarme con la policía, que no era adecuado para alguien de mi edad. Pero he estado tan preocupado. Señorita Marple. No dejo de pensar en el señor Grant y preguntándome si debería haber hecho algo diferente. Hiciste exactamente lo que debías hacer, le aseguró la señorita Marple. Pero ahora creo que debes avisar al inspector Slack sobre el hombre que viste. Es muy importante, y no estarás en ningún problema. Te lo prometo. ¿Vendrá conmigo?, preguntó Michael con voz suave y asustada de nuevo. La señorita Marple le dio una palmadita en la mano. Claro que sí, cariño. Iremos juntos esta misma tarde. Pero primero dime una cosa más. Dijiste que el señor Grant se encerraba a veces en la sacristía. ¿Alguna vez te envió allí solo para ir a buscar cosas? ¿Una vez o dos? Michael lo admitió. Dijo que dejé la música en el armario y me pidió que la recuperara. Pero una vez, cuando fui por ella, vi que los viejos registros parroquiales estaban dispersos en la mesa. En aquel entonces no le di mucha importancia, pero ahora parece significativo. Sí, más bien creo que sí, dijo la señorita Marple. Se puso de pie lentamente y Michael subió rápidamente a su lado. El chico parecía de alguna manera más claro, como si la carga de su terrible secreto se hubiera levantado al menos parcialmente. Gracias, señorita Marple, dijo sinceramente, por escuchar y por creerme. La verdad siempre importa. Michael,
respondió la señorita Marple, incluso cuando da miedo contarla. Especialmente entonces. El inspector Slack recibió el testimonio de Michael Thornby con considerable más gracia de la que la señorita Marple anticipaba, aunque su expresión sugería que no estaba muy contento de que ella hubiera extraído la información antes de que él pensara interrogar al niño correctamente. Sin embargo, hay que reconocerle que reconoció la importancia de lo que el niño había revelado. Un extraño en las escaleras del coro, murmuró, garabateando en su cuaderno, amenazando a un testigo. Eso es un asunto serio, joven. Deberías haberte presentado inmediatamente. Estaba asustado. Inspector, dijo la señorita Marple con suavidad. Y no sin razón. El hombre que vio acababa de asesinar a alguien. El inspector Slack le disparó una mirada penetrante. No sabemos eso con certeza, señorita Marple, aunque le concederé que parece probable. Se volvió hacia Michael. Ese polvo o pólvora en su abrigo. ¿Podrías describirlo mejor? Michael frunció el ceño. Concentrado. Blanco, señor, o quizá gris pálido. Y olía raro, como chimeneas después de haber sido barridas. Hollín, dijo el inspector Slack, escribiendo. O posiblemente polvo de calorías. Algo de su trabajo, tal vez. Cerró el cuaderno con un chasquido decisivo. Bien, tendré que hablar con el jefe de estación. A ver si alguien recuerda a un extraño con esa descripción. Abrigo oscuro, polvo pálido en los hombros, llegó en Nochebuena. No puede haber demasiados. Después de agradecerle a Michael y enviarlo a casa con instrucciones de presentarse inmediatamente si recordaba algo más, la señorita Marple se encontró sola con Slack en su pequeña oficina. Él la miró con el cansado respeto de un hombre que había aprendido por experiencia a no descartar del todo sus observaciones. Supongo que tienes teorías, dijo, no del todo convirtiéndolo en una pregunta. Tengo algunas ideas, lo corrigió suavemente la señorita Marple, aunque dudo en llamarlas teorías hasta comprender mejor las recientes actividades del señor Grant. Dígame, inspector, ¿han examinado los registros financieros de la iglesia? La expresión del inspector Slack se volvió cautelosa. ¿Por qué preguntas eso? Porque el señor Grant los había estado examinando él mismo, respondió la señorita Marple. Pasó varias noches en la sacristía revisando libros de contabilidad antiguos, particularmente aquellos de la época del canónigo Whitaker como vicario. La señora Petton me lo mencionó. Y poco después comenzó esta investigación. Fue asesinado. La conexión parece difícil de ignorar. El inspector guardó silencio un instante. Luego suspiró. Resulta que revisé los registros de la iglesia ayer. No encontré nada obviamente incorrecto. Pero claro, no soy contable. Los registros parecen bien llevados, todo debidamente firmado por el señor Kent como tesorero. Quizá demasiado bien llevados, sugirió la señorita Marple. En mi experiencia, a veces la perfección en el registro de datos indica que alguien ha tenido especial cuidado en hacer que ciertas cosas parezcan correctas. El inspector Slack tamborileó los dedos contra el escritorio. ¿Sugieres que Kent malversó fondos de la iglesia? ¿Grant lo descubrió y Kent lo mandó matar? Sugiero que es una posibilidad que vale la pena considerar, respondió la señorita Marple. Pero hay complicaciones. Si el señor Kent fuera culpable, ¿por qué habría de hacer Grant una farsa tan elaborada con la partitura? ¿Por qué no simplemente informar sus hallazgos al reverendo Petton o a usted? Quizá lo intentó y no le creyeron, ofreció el inspector. Quizá, asintió la señorita Marple. O tal vez necesitaba más evidencia, algo lo suficientemente concreto para asegurar que las acusaciones no pudieran ser descartadas como mera sospecha o errores contables. El inspector gruñó. Bueno, no puedo acusar al tesorero de la iglesia de asesinato y malversación sin pruebas. Kent es un hombre respetado en el pueblo. Ha sido tesorero durante 15 años sin el menor atisbo de impropiedad. 15 años es bastante tiempo para mantener cuentas falsas, observó la señorita Marple. Uno podría acumular una suma considerable. Me pregunto si el señor Grant descubrió a dónde fue a parar ese dinero. El inspector la miró fijamente. ¿Crees que encontró pruebas? ¿Algo más allá de los libros de contabilidad? Creo, dijo la señorita Marple con cautela, que el señor Grant ocultaba algo que consideraba valioso o peligroso, y creo que puedo saber dónde.
Sacó una llave de hierro de su bolso y la colocó sobre el escritorio del inspector. Él la recogió, dándole la vuelta entre sus manos con creciente interés. ¿De dónde sacaste esto? Estaba en la cartera del señor Grant, dijo la señorita Marple, envuelta en tela y guardada en un bolsillo interior. La llevaba consigo, inspector, como si fuera importante. Y el metal huele a piedra antigua, lo que sugiere que abre algo a lo que no se ha accedido en mucho tiempo. El inspector Slack se levantó de su silla con una energía sorprendente. La cámara de las campanas. Tiene que ser eso. Es la única parte de la iglesia que ha estado encerrada durante años. Las escaleras se consideran inseguras. Sin embargo, señaló la señorita Marple, alguien las subió recientemente. Michael vio a un extraño bajar del desván del órgano. ¿Pero y si había ido más arriba? Las escaleras que llevan al campanario se bifurcan desde el rellano del desván. ¿No es así? 20 minutos después, la señorita Marple se encontró de pie al pie de una estrecha escalera de piedra que serpenteaba hacia arriba en la oscuridad. El inspector Slack había citado al agente Poor para que los acompañara, y el joven policía sostenía ahora una linterna, iluminando escalones desgastados y alisados por siglos de uso. Las escaleras son lo suficientemente sólidas en la parte inferior, dijo el inspector Slack, probando los primeros pasos con cautela, pero dicen que se desmoronan más arriba. No se han usado desde que murió el viejo sacristán Morris. Debe de haber sido hace ya 8 años. Sin embargo, dijo la señorita Marple con firmeza, creo que debemos subirlas. Si prefiere que espere aquí, inspector, lo entenderé perfectamente, pero me gustaría muchísimo ver qué hay en la parte superior. El inspector Slack parecía como si hubiese preferido exactamente eso, pero el orgullo masculino, y quizá un reticente respeto por los instintos de la señorita Marple, le impidió sugerirlo. Cuidado con tu paso, dijo bruscamente. Pork, tú primero. Pasa la linterna. Yo te sigo. Señorita Marple. El ascenso fue lento y cuidadoso. Las escaleras estaban realmente desgastadas, y aquí y allá el mortero suelto se desmoronaba abajo. Miss Marple subió los escalones, pero no eran tan peligrosa como sugerían los rumores, y la señorita Marple reflejaba a menudo que la reputación funcionaba con la misma eficacia que una puerta cerrada con llave para mantener alejados a los curiosos. Mientras subía, la señorita Marple notó algo que la hizo detenerse. «Inspectora», dijo en voz baja. «Mira el polvo». La señorita Marple reflexionó sobre su respuesta con cuidado. «Creo, querida, que a menudo vemos lo que esperamos ver». El señor Kent parecía respetable. Mantenía las formas adecuadas, desempeñaba sus funciones con diligencia aparente. Suponemos que la superficie refleja la sustancia. Los buenos modales indican buen carácter. Pero a veces, las personas más peligrosas son aquellas que comprenden con precisión qué máscara usar. La señora Peeton asintió con tristeza. El reverendo se culpa a sí mismo. Ya sabe, él siente que debería haber notado que algo faltaba, que debería haber cuestionado más de cerca las cuentas. El reverendo Peeton es un hombre de fe que espera que otros compartan su honestidad, dijo la señorita Marple con dulzura. Eso no es un fallo, aunque puede hacerlo vulnerable. La culpa recae enteramente sobre el señor Kent, quien se aprovechó de esa confianza para su propio beneficio. Mientras hablaban, la señorita Marple se fijó en el joven Michael Thornby, de pie cerca del altar con su madre. El niño parecía menos atormentado que antes, aunque quedaban rastros de su calvario. Permaneció firme, como si aún no estuviera seguro de si podría ser culpado por algo que escapaba a su control. La señorita Marple se excusó ante la señora Peeton y se dirigió hacia donde estaba Michael. Su madre, una mujer delgada y ansiosa, se aferró al hombro de su hijo, mirando a la señorita Marple con gratitud protectora. «Michael», dijo amablemente la señorita Marple, «quería decirte lo valiente que fuiste. Lo que hiciste requirió un valor considerable, y el señor Grant se habría sentido orgulloso de ti». Los ojos del niño se llenaron de lágrimas, pero logró esbozar una leve sonrisa. «Gracias, señorita Marple. No dejo de pensar en cómo sabía lo que iba a suceder y jugó de todos modos. ¡Qué valiente! Muy valiente, de hecho». La señorita Marple estuvo de acuerdo. Él eligió la verdad en lugar de la seguridad, la justicia por encima de todo. Son decisiones difíciles, pero importantes. Espero que lo recuerdes a medida que crezcas,
añadió. Michael asintió solemnemente, y la señorita Marple pudo ver que se llevaría consigo la lección, que el sacrificio de Pearl Grant no sería olvidado, al menos por una persona que había sido testigo de ello. Al salir de la iglesia, la señorita Marple se detuvo en la puerta para encender una vela. Fue un pequeño gesto, pero uno que se sintió apropiado. La llama parpadeó en su soporte, proyectando sombras danzantes sobre las antiguas murallas de piedra. La música revela más que oculta, murmuró, haciéndose eco de las palabras que había pronunciado días antes. Y a veces resuena con más fuerza que la verdad misma, que cualquier campana. La vela ardía con constancia, un punto de luz en la oscuridad. Fuera, el pueblo de St. Mary siguió con sus negocios, el escándalo de Harold Kent ya desvaneciéndose en la memoria, mientras nuevas preocupaciones y pequeños dramas se apoderaban de la sociedad. La vida continuó como siempre, pero en la tranquilidad de San Alelm, con su órgano vacío, flores para el desván y flores conmemorativas, la verdad que Pearl Grant había muerto para revelar permanecía, que el mal podía disfrazarse tras rostros respetables, que a veces el coraje significaba aceptarse a uno mismo frente a la muerte, y que incluso las pistas más pequeñas, bien entendidas, podían traer justicia a aquellos que se creían más allá de su alcance. La señorita Marple caminó a casa a través de la fría tarde de invierno, satisfecha de que otro rompecabezas se había resuelto, otro error corregido. Habría otros misterios, otras muertes, otros secretos aguardando ser descubiertos. Tal era la naturaleza de la existencia humana, reflexionó. Pero, por ahora, al menos, las campanas de San Alén podían sonar claramente, sin la sombra del asesinato. Y eso, pensó, habría complacido mucho al señor Grant.